Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a riesgos ambientales químicos 2. La sesión anterior nos enfocamos en lo que corresponde a identificar. Ahora, no olvidar que identificar es el paso previo para qué, para poder realizar una evaluación, evaluar y luego controlar. Evaluar vamos a considerar lo que corresponde a poder medir y comparar, ¿ya? Y lo que es controlar tanto en el ambiente de trabajo como y en el trabajador. Ahora, recordemos que lo principal para controlar es hacerlo, realizarlo, uno, en función de los niveles de riesgo, pero dos, y que realmente uno de los elementos más importantes, sobre las cualidades que nosotros identificamos en identificar. Ahora, no olvidar que por identificar corresponde a la identificación de componentes químicos, tiene como objetivo identificar y cuantificar de forma objetiva la presencia de aquellos productos químicos que puedan ser peligrosos para la salud de los trabajadores, y se trata de un proceso complejo que se estructura en las siguientes etapas fundamentales. No olvidar que vamos a tener dos etapas primarias, o dos etapas que se tienen que desarrollar en lo que es identificar en sí, que es el estudio de diagnóstico de los puestos de trabajo y la ficha de estudio de los productos químicos. Recordemos que estos dos son los elementos principales a la hora de poder realizar una identificación. Ahora, el evaluar. El evaluar va a pretender siempre evaluar objetivamente si el valor cuantitativo obtenido en la fase anterior representa un riesgo potencial para la salud de los trabajadores. El proceso de evaluación higiénica consiste esencialmente en comparar los valores obtenidos con unos niveles de referencia objetivos, que indicarán si nos encontramos en una situación aceptable, si los valores se sitúan por debajo de este nivel de referencia o si, por el contrario, podemos estar en riesgo higiénico, potencialmente por exponer a valores superiores a los admitidos. Yo siempre he dicho, el concepto de riesgo higiénico siempre va a estar, ¿ya? Es algo que no cometamos el error de porque pensar, estamos en el límite o estamos un poquito bajo el límite, no estamos bajo un riesgo. Y en la práctica hay que pensar que sí estamos bajo riesgo, porque muchas veces se puede producir la confusión con el error de no controlar bien los riesgos, ¿ya? Y aparte, recordemos que también existe el factor de la susceptibilidad individual. O sea que no necesariamente porque estemos bajo riesgo, no vamos a tener, o bajo un nivel, no vamos a tener algún efecto o una consecuencia en los trabajadores. Ahora, valorar objetivamente valor cuantitativo. O sea, nosotros en la etapa de identificación se realiza una pequeña medición, o se realizan mediciones en función de lo que uno está identificando, de acuerdo a las cualidades. Y ese valor objetivo lo comparamos, ¿ya? Pero eso tiene que ser con un nivel de referencia. Y en este caso, nuestro nivel de referencia objetivo es lo que corresponde al Decreto Supremo 594. Ahora, los niveles de referencia se empiezan a clasificar en dos grandes grupos. Primero, dependiendo de su origen, los cuales son los criterios legales, y luego los criterios técnicos. Los criterios legales están fijados por cada país en textos normativos y por tanto son de obligado cumplimiento para toda la empresa de un determinado estado. En este caso, el Decreto Supremo 594, por ejemplo, es obligatorio y debe ser respetado tanto por empresas públicas como por empresas privadas. Y luego por criterios técnicos. Nos propone entidades de reconocido prestigio nacional o internacional y supone una interesante referencia científica en caso de ausencia de un criterio legal. Recordemos que nuestra normativa nos permite poder dirigirnos a otro cuerpo legal de otro país bajo el contexto de que no tengamos un valor normativo específico o quizás alguna metodología para la evaluación y el control de riesgos. Ahora, también dependiendo de su naturaleza. Primero, los criterios ambientales, basados en parámetros físico-químicos característicos de lugares de trabajo, en nuestro caso, los valores de contaminación en el aire, ¿ya? O sea, muchas veces uno tiene que también evaluar para ver si lo que nosotros estamos colocando o agregando puede incluso generar algún valor mayor. Y los criterios biológicos toman como referencia determinados parámetros biológicos presentes en los fluidos corporales de los trabajadores, sangre, orina, o en el aire exhalado y que son usados posteriormente como referencia para diseñar los programas de vigilancia de salud en las empresas. ¿Ya? Y de aquí en adelante nunca se olviden el concepto de programa de vigilancia de salud, ¿ya? O programa de vigilancia médica. Técnicamente son cosas distintas, ¿ya? Pero siempre un programa de vigilancia obliga a que si el trabajador está presentando o desarrollando alguna patología, deba desarrollarse algún programa médico, ¿ya? Para su tratamiento. Ahora, cuando uno está hablando de los criterios biológicos o de los elementos biológicos, ya empieza a aparecer la palabra o el concepto de metabolitos. Y en la práctica, ¿qué son?
¿Y cuáles son los más comunes? Un metabolito también se puede referir al producto que queda después del metabolismo, de un fármaco y o sustancia por parte del cuerpo humano. Las sustancias, cuando ingresan al cuerpo humano, por una de las 4 vías, no es que ingresen ya con un efecto de inmediato en el cuerpo, sino que estas deben ser transformadas por el cuerpo, ¿ya? Para ahí poder tener ya un efecto posterior. Nunca tampoco se olviden del concepto de órgano blanco, que cada sustancia cuando ingresa al cuerpo y es metabolizada, va a generar un efecto en un órgano específico del cuerpo humano. ¿Qué nos dice el decreto supremo 594? Cuando uno habla de metabolitos, uno ya empieza a asociarlo, por ejemplo, con el concepto de los límites de tolerancia biológica. Y el artículo 111, ¿qué nos dice? Sustancia del artículo 66, registro indicador biológico, deberá considerarse, además de las indicaciones ambientales, la valorización biológica de exposición interna para evaluar la exposición real al riesgo. O sea, un concepto es evaluar lo que está en el medio ambiente, ¿ya? Y otro concepto es evaluar lo que está o lo que tiene el trabajador. En la práctica, como más adelante lo vamos a ver, la evaluación ambiental en conjunto con la evaluación individual en el trabajador son elementos complementarios, ¿ya? Claro, son actividades diferenciadas, pero sin embargo, cuando se realizan las dos, uno ya puede realmente hacer una evaluación más completa del riesgo. Ahora, el artículo 112 nos versa de la valorización biológica, de exposición interna, el indicador biológico y límite de tolerancia biológica. Bueno, el primero que dice, conecta sistemática de muestras biológicas humanas con el propósito de determinar concentraciones de contaminantes o sus metabolitos. ¿Ya? O sea, yo primero debo tomar muestras, ¿ya? Por eso hay un tema de valorización biológica. Luego el indicador biológico, que nos indica término genérico que identifica al agente y o sus metabolitos o los efectos provocados por los agentes en el organismo, ¿ya? El límite de tolerancia biológica, cantidad máxima permisible en el trabajador de un compuesto químico o de sus metabolitos, ¿ya? O sea, yo puedo tomar, por ejemplo, una medición ambiental de un ácido y luego debo hacer la medición en la persona, o sea, debo hacer una colecta sistemática, luego debo indicar cuál es la agente y los metabolitos que yo quiero empezar a pesquisar, y luego debo revisar y cotejar el límite de tolerancia biológica. O sea, esta muestra luego compararlo con un valor normativo para esa sustancia en específico. Ahora, tenemos nosotros acá alguna serie de compuestos, como por ejemplo acetona, arsénico, cianuro, cromo, benceno. ¿Y cuál es el indicador biológico que uno busca pesquisar? ¿Ya? Ahora, acá te indica bajo qué modalidad, que en este caso, para este ejemplo, son todos orina. Y luego habla el límite máximo o lo que nosotros podemos encontrar como máximo en esta muestra de orina. Ahora, lo otro importante es que nos especifica cuándo hacer el muestreo o cuándo yo realizar la muestra. Por ejemplo, la acetona, fin de turno o fin de la semana laboral, ¿ya? Por ejemplo, el cianuro en el fin de turno, ¿ya? Y el arsénico, fíjense el arsénico, que tiene una diferencia con respecto a los otros. Después, el segundo día de la jornada semanal, y a partir del mediodía del tercer día de exposición. ¿Ya? El arsénico chiquillo es súper complejo, por eso tiene esta como diferencia de metodologías. Ahora, el título 5 de los límites de tolerancia biológica. El artículo 114 dice, las concentraciones de los agentes químicos en metabolitos serán determinadas mediante muestras biológicas de sangre y orina en la oportunidad y expresadas de acuerdo a la unidad indicada en el artículo 113, como el artículo que tenemos acá. El artículo 115 dice, la valorización biológica demuestra que han sido sobrepasados los límites de tolerancia biológica en el artículo 113, el empleador deberá iniciar de inmediato acciones necesarias que evite el daño a la salud del trabajador derivado de las condiciones laborales. Y el artículo 116, en el caso de que uno o más trabajadores presenten indicadores biológicos alterados, de aquellos agentes que estén prohibidos de ser usados en el lugar de trabajo, la autoridad sanitaria obligará de inmediato al empleador a tomar las medidas necesarias para evitar el daño y o la salud del trabajador. ¿Ya? O sea,
hay ciertos elementos y ciertas condicionantes que nos estipula el decreto sumamos 594 en relación a los límites de tolerancia biológica. Cuando nosotros estamos realizando la evaluación higiénica, nunca hay que perder de vista que esta siempre se va a componer en dos elementos principales: la evaluación ambiental y la evaluación biológica. La evaluación ambiental va a tener criterios legales y criterios técnicos, y la evaluación biológica, criterios legales y criterios técnicos. ¿Ya? O sea, uno va a hacer una evaluación de cada una, perfecto, para poder realizar la evaluación higiénica de manera completa. Sin embargo, cada una de las evaluaciones tiene que obedecer a algún criterio, para que también tengamos eso, no perderlo en mente. Ahora, es importante destacar que el concepto global de evaluación higiénica es el resultado conjunto de los resultados obtenidos de la evaluación ambiental y de forma complementaria con la evaluación biológica, realizada por el experto higienista, y del diagnóstico del estado biológico del trabajador, realizado por los médicos de salud ocupacional. Cada uno de estos análisis realizados por separado son incompletos, ya que pueden ocurrir las siguientes situaciones cruzadas que es necesario interpretar. Vamos a tener, en primer caso, evaluación ambiental sin riesgo y evaluación biológica sin riesgo. Es una situación coherente, ya que la ausencia de contaminantes químicos por encima de los límites permisibles tienen que traer como consecuencia lógica la salud de los trabajadores. O sea, si tengo bajo nivel de riesgo, por lógica, debe saber que los trabajadores no estén presentando algún efecto. Ahora, evaluación ambiental con riesgo y evaluación biológica con riesgo. También es razonable pensar que ambientes de trabajo con riesgo traigan como consecuencia una repercusión negativa sobre la salud de los trabajadores. Ahora, la evaluación ambiental sin riesgo y evaluación biológica con riesgo puede indicar a los servicios médicos que un contaminante químico puede estar ingresando en el organismo por una vía de entrada diferente a la inhalatoria, por ejemplo, vía cutánea o por vía digestiva. Y también, aunque suele ser poco habitual, la patología puede ser consecuencia de una exposición postlaboral del trabajador. ¿Ya? Esto es muy importante porque muchas veces esto pasa con trabajadores que estén expuestos a humos metálicos. Y el humo metálico es un elemento presente en las personas que realizan tareas de soldadura. ¿Ya? Es muy habitual que muchas veces los soldadores realizan un trabajo fuera de su jornada de trabajo, ya que es una práctica muy habitual. Por lo tanto, es algo que también uno puede considerar. Nunca se olvide que en la práctica uno no debe realizar horas extra estando expuesto a algún elemento o sustancia tóxica. En este caso, la presencia de humos metálicos también hace referencia a aquello. Ahora, evaluación ambiental con riesgo y evaluación biológica sin riesgo. Puede indicarnos un uso intensivo de equipo de protección personal que están sirviendo de barrera para el ingreso de los contaminantes en el organismo, como por ejemplo el uso de mascarilla de protección respiratoria o guante de protección química. Ya. Esto también puede pasar, sí, y es normal también que pase. O sea, las 4 situaciones que hemos mostrado pueden darse, ¿ya? Eso no se discute. Pero sin embargo, ojalá que la última sea la que más se pueda desarrollar en distintos aspectos, distintos parámetros. ¿Ya? No hay que olvidar muchas veces de que el concepto de la medida de control no es LPP, no es solamente el elemento de protección personal, sino que también pensar en el que hay que privilegiar el control de riesgos, pero desde la fuente. Ahora, etapa 3, control. No nos olvidemos que esta es la tercera etapa, ¿ya? Desde como los 3 elementos principales de la higiene industrial, que es identificar, evaluar y controlar, ¿ya? Ahora, controlar en el ambiente y en el trabajo, pero sobre las cualidades que tienen que ser controladas. Ahora, ¿qué sucede en el caso chileno? En el caso chileno vamos a trabajar bajo 3 puntos de vista: medida de ingeniería, medida administrativa y elemento de protección personal. Recordemos que esta es la pirámide o la jerarquía de control de riesgos, pero más reducida, ya que esta en la práctica tiene 2 elementos más en su base, que es eliminar, sustituir, control de ingeniería, administración y elemento de protección personal. Como las 2 de abajo son más complejas, siempre vamos a trabajar las 3 últimas. Lo que no deja que cuando uno quiere ya aplicar alguna medida de control o hacer un estudio ya más acabado,
o las medidas que puedan resultar más eficientes en el control de riesgo, hay que considerarlas, ¿ya? Pero eso ya es un estudio un poco más acabado. Ahora, la medida de ingeniería siempre tiene que aplicarse en la fuente, tal como versa el decreto 594, cuando se sobrepasan los límites, ya específicamente en el artículo 57, si mi memoria no falla. Luego, las medidas administrativas, que son tanto en el medio, en el trabajo y los trabajadores. Y los elementos de protección personal, que son en el trabajador. Si revisan alguna literatura española, el EPP les puede salir como EPI, elemento de protección individual. Y también por literatura española les puede salir, por ejemplo, los EPI, los elementos de protección grupal, ya que en el fondo es un elemento de protección que no se aplica para una sola persona, sino que para varias personas en paralelo. Ahora el control. Tiene por objetivo analizar e implantar medidas de control que tienden, o que intenten, mejor dicho, conseguir la eliminación completa de los riesgos higiénicos provocados por los contaminantes químicos, o si no fuera posible técnicamente, reducirlos a niveles aceptables. Ya, hablar de que el riesgo es cero, desde la perspectiva de la higiene industrial, mi perspectiva también es poco real, ¿ya? O sea, nunca va a haber una medida de control extremadamente buena para poder eliminar todo y dejar que el trabajador no esté tan expuesto a riesgo. Porque lamentablemente también estas van a sufrir fallos. Quizás no se le hagan las mantenciones adecuadas, o quizás sufra algún proceso de corrosión, entre otros elementos a considerar. Por eso no es tan correcto a veces decir que eliminamos completamente el riesgo. Y recuerden que desde una perspectiva, eliminar el riesgo que implica que mi peligro sea igual a cero. Ahora, la prioridad en la adopción de estas medidas implica que primero se implementarán las actuaciones de carácter técnico sobre las instalaciones, procesos o equipo de trabajo, posteriormente la de tipo organizativo, tendiente a reducir los temporales de exposición, y por último, las que se centren directamente sobre el trabajo de forma individualizada. O sea, primero tengo que trabajar ingeniería, ¿ya? Si yo ya me doy cuenta que las medidas de ingeniería no están funcionando, debo empezar a trabajar con la de administración y elementos de protección personal. Ahora, nunca olvidar que mientras yo estoy decidiendo o viendo qué medida de ingeniería poder aplicar, sí o sí debo tener el trabajador con alguna medida de protección, o sea, el elemento de protección personal, ¿ya? Ahora, no olvidar tampoco del concepto de riesgo residual, que el riesgo residual es el riesgo que no puede ser controlado, o que ya no es suficientemente bien controlado con las medidas que nosotros tenemos. En la práctica, yo siempre he pensado, la ley me dice, ojo, tienes que privilegiar ingeniería cuando estás sobrepasando los límites. Pero en ningún momento la literatura o incluso la ley me prohíbe que yo pueda estar trabajando con las tres medidas de control en paralelo, ¿ya? Y de hecho para mí no es adecuado. Porque con eso nosotros estamos cumpliendo ya de mejor forma lo que establece el artículo 184 del Código del Trabajo, que es implementar todas las medidas de control para el control eficiente del riesgo. ¿Ya? Por eso yo siempre a veces como que prefiero trabajar todas, ¿ya? De hecho, desde mi experiencia es lo más ideal, ¿ya? Porque recuerden que a la hora de la ocurrencia de un accidente fatal o grave, o la declaración de una enfermedad profesional, a lo que nosotros se nos va a preguntar en la práctica es cuáles fueron todas las medidas de control que se implementaron. Por eso es importante tener en cuenta. Ahora, las medidas de carácter técnico, también denominadas control de ingeniería, actúan directamente sobre las instalaciones, los procesos de trabajo, los equipos o las herramientas utilizadas. Son las más efectivas desde el punto de vista preventivo. Algunas de estas medidas son sustitución, modificación del proceso de trabajo, como por ejemplo, pulverización de agua en puntos críticos de generación de polvo, automatización de los procesos de alimentación de materias primas en forma de polvo, trabajo en procesos fríos o a temperatura ambiente para evitar evaporaciones, sustituir pintura mediante pistolas de aire comprimido por pintura en inmersión, por ejemplo. Sustitución de materias primas o productos químicos peligrosos por otros menos nocivos, cambiar pinturas apolares con disolventes orgánicos por pinturas al agua. Recuerden que las disolventes al agua son mucho menos dañinas que un disolvente en base a un diluyente, por ejemplo, o a la borraza. Elegir productos químicos con altos límites permisibles de exposición y baja toxicidad, ¿ya? O sea que la LPP sea bien alta, o sea que puede estar expuesto para que genere un mayor daño, una dosis muy alta.
¿ya? De baja toxicidad. Sustituir pinturas que contengan plomo, como pigmentos por pinturas con pigmentos orgánicos menos tóxicos. Bueno, también elección adecuada de vehículo y equipo de trabajo. Y uno se pregunta por qué. Si estamos trabajando en una faena minera en la cual estamos expuestos a un polvo rico en sílice libre cristalizada, lo más probable es que ésta pueda ingresar al vehículo. Por lo tanto, hay que tener varias medidas de control, como por ejemplo ver por la hermeticidad de las cabinas, que no entre polvo a las cabinas, ¿ya? Y también un buen filtro en el habitáculo. O sea, por ejemplo, un filtro EPA, un filtro para partículas, que es bastante bueno en realidad ese tipo de filtro. Ahora, elegir vehículos operativos en minería interior dotados de cabina hermética y filtración de entrada del aire exterior. Y también sustitución de carretillas elevadoras con motor térmico por carretilla eléctrica para el trabajo en instalaciones cerradas. ¿Ya? Hay un tipo de carretilla que cuando estemos viendo carretilla de transporte se las voy a mostrar, que es una carretilla que es en realidad una carretilla automática, que viene con o sea, una carretilla hidráulica, ¿ya? Que es bastante atípica de lo normal. Bueno, separación, aislamiento y encerramiento de focos críticos de contaminación, perdón. Cerramiento de chancadores, arneros y correas transportadoras mineral, cabina específica para pulverización de pinturas, soldadura o chorreadores de piezas, extracción localizada de contaminantes, captación de polvo mediante colectores de traspaso y chutes de transferencia, instalación de extractores de aire contaminado en procesos de soldadura, también ventilación general de instalación y galería, sistemas de acondicionamiento de aire, sustitución periódica de filtros de los sistemas de extracción, verificación de pérdidas de carga en colectores y ventiladores y métodos húmedos de aseo. O sea, si ustedes se van dando cuenta, las medidas que uno puede empezar a aplicar de carácter técnico no son tan complejas. De hecho, son situaciones bien sencillas y bien fáciles de poder aplicar. Ahora, medidas de control de tipo organizativa y administrativos. Medidas de control de tipo organizativo se basan en reducir el tiempo efectivo de presencia de los trabajadores en ambientes contaminados al estrictamente necesario para realizar su labor, evitando sobreexposiciones innecesarias. Existen dos tipos de medidas organizativas básicas. Primero, disminución del tiempo real de exposición al mínimo imprescindible, y dos, rotación programada de los puestos de trabajo. Ya. De acá muchas veces viene un tema. Cuando uno está estableciendo la identificación y uno empieza a ver las etapas o las cualidades del trabajo, hay una que hace referencia en el esquema, que es la gente. Y uno muchas veces cuando tiene trabajos que implican un alto nivel de riesgo, uno piensa y uno dice, debe estar trabajando la gente que debe estar trabajando, la gente que debe estar expuesta en realidad. Eso no supone despedir gente, sino que supone localizar y colocar la gente que realmente esté o deba trabajar. O sea, no, muchas veces pasa que hay dos personas en un trabajo y dos mirando, o sea, esas dos que tienen que estar mirando, que no estén mirando ahí. O sea, que se dediquen netamente a pensar en optimizar el recurso humano, pero en función de la exposición. Ahora, rotación programada en los puestos de trabajo, quizás muchas veces la tarea tiene que hacer a 4 personas, pero quizás estas 2 personas que estaban mirando, quizás están esperando su turno de trabajo. Por lo tanto, uno también puede hacer o ver bien cómo puede hacer estas distintas rotaciones para poder tener que realizar un trabajo. O sea, en el fondo viene a ser una programación del trabajo, pero en función de las características. Ahora, otro elemento importante, por ejemplo, son los programas de aseo e instalación de equipo de trabajo, que corresponden a la medida de control organizativo administrativo. Programa de mantenimiento periódico, capacitación, formación de información sobre los riesgos, establecimiento de los procedimientos adecuados de trabajo, medidas higiénico-sanitarias básicas, prohibición de comer, beber o fumar en los puestos de trabajo, programa de salud, periódicos o programas de vigilancia, programas periódicos de vigilancia de la salud. Estos incluyen ¿qué cosas? Espirometrías, análisis de indicadores biológicos para exposición de agentes químicos, radiografía de tórax para exposición a sílice, entre otros. Lo importante es que ustedes se van dando cuenta que uno tiene que también establecer ciertas reglas y ciertas normas. Ahora, pregunta que me gustaría que me pudiesen realizar en la clase grupal es, ¿y cómo podemos colocar acá lo que es el ODI? ¿Qué función cumple el ODI en este tipo de medidas de control? Es un tema no menor.
Bueno, de tipo personal, las medidas de control de tipo personal. Una vez agotadas las posibilidades que nos ofrecen las medidas de tipo técnico y organizativo, solo nos resta actuar directamente sobre el trabajador para reducir su exposición al máximo posible. Las medidas personales más destacables son aislamiento operativo del entorno, cabina hermética dotada de filtración de la entrada de aire en equipo de picado de medida interior, instalación de cabinas para los operarios de control visual de procesos, pantalla o gafa antisalpicaduras para productos o gases químicos, ¿ya? Guante de protección frente a agentes químicos, bueno, dependiendo de la naturaleza del producto químico, con el que puede entrar en contacto el trabajador. El material del guante puede ser de látex, nitrilo, vinilo, neopreno o una mezcla proporcionada de todos ellos. Y lo que para mí me es bien importante, protección respiratoria, ¿ya? O sea, dentro de lo que es protección personal, uno siempre destaca mucho lo que es protección respiratoria. Recordemos que lo que es piel y lo que es la vía respiratoria son las dos vías o los dos lugares donde entra una mayor cantidad o donde puede, claro, donde puede hacer un ingreso una cantidad importante de agentes químicos, ¿ya? Ahora, la piel es importante, sí, no solamente tener el cuidado de manos, ¿ya? Mediante los guantes y también mediante el uso de ropa adecuada, ¿ya? O sea, por ejemplo, existen también los buzos para trabajo con sustancias ácidas. Y estos buzos tienen un peso mucho mayor que un buzo normal de trabajo, por ejemplo. Tela más gruesa, menos transpirable. Y lo que es protección respiratoria, yo siempre lo he llamado a que hay que tener mucho cuidado con ella, ya que existen muchos mitos y muchas cosas que no corresponden. Bueno, lo principal es entender que, dependiendo del estado físico en el que se encuentre el contaminante químico, este tipo de protección se clasifican en. Y acá vamos a tener un tema. Yo no puedo utilizar un filtro para polvo si estoy expuesto para gases, pero si estoy expuesto a polvo y a gases, puedo utilizar un filtro mixto. Si estoy expuesto a gases, no puedo utilizar un filtro para polvo, ya que los materiales filtrantes son distintos. Por lo general, cuando uno está trabajando con gases, existe el carbón activado, que es muy bueno para poder trabajar o retener partículas no deseadas en fluidos, ¿ya? Recordemos que el aire y el agua son fluidos, por eso es importante el concepto de carbón activado bajo este punto de vista. Bueno, tenemos mascarillas con filtros de retención mecánica específicos para agentes químicos de forma sólida, como polvo, fibras naturales y artificiales y humus. Mascarillas con filtro de absorción química, específicamente para agentes químicos en forma gaseosa, gas y vapores. Y mascarillas mixtas, combinación de filtro de retención mecánica y absorción química. Bueno, en la práctica, chiquillos, esto es lo básico que nosotros debemos manejar como conceptos. Ahora, no olvidar que tenemos taller 3, en el cual va a ser control de riesgos. Por lo tanto, vamos ya a desarrollar lo que son los elementos de protección personal de una manera ya más amplia, ¿ya? Ya, chiquillos, que tengan ustedes muy buen día. Nos vemos en la clase grupal. Hasta pronto.